Hola amigos, mi nombre es Carlos Monterrosa. Como les comenté hace unos minutos, estaré con ustedes en la sección de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad, lunes 26 de octubre del año 2015, vamos a platicar un poco de los incentivos fiscales para la promoción de energías renovables. Para eso está con nosotros el diputado Calixto Mejía. Calixto Mejía es diputado por el FMLN y es miembro de la Comisión de Economía y la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Está con nosotros el diputado Calixto Mejía. Bienvenido, diputado. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Carlos, y un saludo a todos los televidentes que ven el programa. Bien, uno de los temas que me interesaría poner en perspectiva sobre la promoción de las energías renovables, considerando un pequeño preámbulo, ¿no? Hace 15 días la Asamblea Legislativa con 81 votos aprobó unas reformas a la ley vinculada a los incentivos fiscales y en los fomentos de energías renovables. Entonces, esto es con la idea de promover más incentivos fiscales, de promover más posibilidades para este tipo de energías. Me gustaría que entráramos en un momento a esto, pero quiero hacerle la primera interrogante, diputado. La configuración del sector energético en nuestro país. ¿Por qué esta pregunta? Para contextualizar a nuestros amigos, seguramente les resulta un tema novedoso, pero sí. ¿Cómo está configurado el sector energético en el país? Bueno, antes de contestar tu pregunta directamente, creo que es importante decir lo siguiente. La reforma que le hicimos a la ley, que fue aprobada en el 2007, la ley, sí, de incentivos fiscales a energías renovables en el país, digamos, tiene un contexto. Y el contexto es justamente el tener claro, primero, que la energía es el motor principal que tiene nuestro país, al igual que los demás países, ¿no? Y entonces, obviamente, a partir de ahí, sobre la base que hay un plan quinquenal de nuestro gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, y que el plan tiene una ruta de ir avanzando en que el país sea más productivo, más educado y más seguro, y además que eso se concreta en la política de fomento, diversificación y transformación productiva, y que también tenemos una política energética. Entonces, en ese marco positivo que lleva el país, entonces obviamente entra la reforma que nos tiene ocupados en esta entrevista. Voy a tu pregunta. Actualmente nuestra matriz energética, es decir, las fuentes pues, que generan energía eléctrica en el país, está ubicado en términos porcentuales de la siguiente manera. El 41% es energía térmica, el 30% es la que se genera principalmente de las presas, ¿no? O sea, la energía hidroeléctrica. El 25% es geotérmica y el 4% es biomasa. Esta es una cosa nueva, ¿no? Importante en el país, porque hay que recordar que nosotros somos suscriptores de convenios internacionales como el que se ha llamado el convenio de Kioto, donde de lo que se trata es cómo ir aprovechando en los países, y en este caso el nuestro, aprovechando, digamos, otros recursos para generar energía más limpia y obviamente más barata para los hogares y más baratas para las empresas. Y en ese marco, digamos, la energía principalmente de la geotermia, o la que se produce a partir de paneles solares, sí, o la de biomasa, que es a partir digamos, de la combustión que se hace del bagazo de caña, y otras fuentes como la eólica, son energías que tiene que estimularse su producción porque son más limpias, y eso ayuda obviamente al medio ambiente en el país. Quiero preguntar un poco en qué consisten las reformas, y hago esta interrogante pensando en que fue un periodo bastante breve en el cual la Asamblea Legislativa hizo, sí, esta aprobación, y con 81 votos, pero sí, antes de entrar al aspecto, si quieren, más político, ¿no? Sí, de lo que significó esta aprobación, ¿cuáles son de manera puntual esas reformas a esta ley? Sí, mira, las reformas, a mi juicio, las reformas principales son dos. Hay otras, pero
el corazón de la reforma consistió, y es la que principalmente se le hizo el artículo 3, de incorporar para que puedan tener incentivos fiscales aquellas fuentes de producción de energía que no estaban contempladas en la ley. Y en este caso, de manera concreta, es el biogás, y también la que podría en un momento determinado generarse aprovechando el oleaje del mar, mareomotriz le llaman eso, ¿no? Sí. Y además se dijo en la reforma otras fuentes de energía que en un futuro tengan estas características que ya hemos hablado y que puedan irse incorporando también a los beneficios fiscales. ¿De qué manera concreta estamos hablando? Es el otro componente importante de la reforma. Es que no paguen renta durante un tiempo determinado. Vamos a ver. Actualmente la ley establecía que de esos beneficios gozan aquellas inversiones, aquellos proyectos, pues, que empresarios desarrollan en el país que producen hasta 20 megavatios. Así estaba la ley, que solo gozaban de esos beneficios los que producían hasta 20 megavatios. Entonces había un techo. Sí. Entonces se modificó y lo que se hizo es poner como piso, se quitó el techo y se puso un piso. Es decir, quienes producen energía renovable hasta de 10 megavatios, 10 megavatios para arriba, 20, 30, van 40, a tener estos incentivos. Van a tener estos ¿Y de incentivos. cuánto es? A ver, en el tema del periodo de tiempo que van a tener la A eso exención. voy. Entonces, y luego, esto por 5 años. 5 años. Antes estaba por 10 años, ahora por 5 años, pero se quitó el techo. Sí. Y luego, inversiones más pequeñas que producen hasta de 10 megavatios hacia abajo, van a tener también los incentivos, solo que por 10 años. ¿Ves? Esa es como la reforma. Te decía, el no pago por ese tiempo de impuestos sobre la renta y también que no pagarán los así llamados aranceles a partir de que importen equipo, ¿verdad? Maquinaria, equipo y algo otros materiales que esa industria necesita esos proyectos. Y creo que hay una tercera, me acabo de recordar una tercera reforma importante que se hizo, que es que como estaba la ley, solo podían tener acceso a esos beneficios proyectos futuros. Sí. Perdón, nuevos proyectos. Sí, nuevos proyectos. Entonces, ahora la reforma que se hizo es que no solo podrán tener esos beneficios solo las futuras, nuevos mejor dicho, sino también ampliación de proyectos. Es decir, si hay un proyecto X que esté en desarrollo, ¿no? Consolidado en desarrollo, y el inversionista decide ampliarlo, ¿no? En su misma instalación, etcétera, pues entonces la ley no permitía tener acceso a esos beneficios. Ahora sí. Con la reforma se logra eso. Eso es el corazón de la reforma. De la reforma. Básicamente, sí. Artículo 1, artículo 3 sí. Y los artículos 11 y 12, que es creo lo que la descripción que usted ha mencionado. Sí, exactamente. Quiero hacer una interrogante antes de entrar a la primera pausa. ¿Por qué un periodo tan corto? Digamos, el timing o el tiempo que se lleva sí. en Asamblea Legislativa puede ser mayor en otros temas, pero estos incentivos fiscales para la promoción de energías renovables llevan un periodo de tiempo bastante corto, ¿no? Sí. El 13 de octubre, la viceministra de Economía participó en la Comisión de Economía con también invitados de la ASI, la ANEP, la Asociación Azucarera, y entre ese periodo, del 13 al 15, en pocos días. Entonces, ¿qué hizo que esto se aprobara? ¿A tú te refieres al periodo corto? El periodo entre que entró la iniciativa y se aprobó. A través del Ministerio de Economía y la aprobación perfecto. en el Pleno, así es. No, mira, yo creo que esto tiene que ver con un asunto que de manera concreta el caso que estás mencionando lo comprueba, y lo digo así para los amigos televidentes también. Es que este es un gobierno de diálogo, es un gobierno de concertación.
y que el proyecto de ley haya llegado mocionado por el ministro, pues, con instrucciones del presidente, y hayan acompañado el sector privado, que fueron a entregarlo a la asamblea, a la junta directiva, y que estuviera presente toda la comisión de economía, todas las fracciones, estábamos ahí, pues eso ya cuando llegó tiraba un mensaje de que eso era factible, viable y en corto tiempo. Entonces ya se había desarrollado todo un proceso de diálogo con el sector privado que está directamente en este giro, en el giro energético, y obviamente eso facilitó que se aprobara y por unanimidad. Ese es un buen mensaje. Yo creo que así nos quieren ver los salvadoreños, Carlos. Legislando, aprobando leyes, reformas o nuevas leyes como esta que nos tiene aquí ocupados de manera conjunta, ¿verdad? Sí. Lamentablemente hay veces sobre algunos temas como enfrentar el tema de seguridad de financiamiento o algunos otros temas, lamentablemente tenemos una oposición obcecada, cerrada, no abierta, pero también en temas como estos se demuestra que sí se puede. Yo en el pleno legislativo, Carlos, decía algo que también lo mencionaba como parte del contexto, porque recién había acompañado yo al vicepresidente a la firma del convenio Avianca Gobierno allá en el aeropuerto Monseñor Romero, y donde el liderazgo de Roberto Crit, liderazgo empresarial, y también de Villegas, ¿verdad? Fabio Villegas, de Avianca, expresaron la confianza que hay en cómo va avanzando el rumbo que lleva el país, el gobierno, ¿no? Espacios para el diálogo, para la concertación. Exactamente. Debo hacer una pausa, diputado, pero me gustaría que regresar tras la pausa, pues habláramos un poco más de este tema. Amigos, tenemos que hacer una breve pausa, pero en pocos minutos regresamos con la entrevista en Informa TVX. Estamos de regreso en su entrevista en Informa TVX. Soy Carlos Monterrosa y en este lunes 26 de octubre del año 2015 me acompaña el diputado Calixto Mejía, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. ¿Qué tema estamos abordando en esta oportunidad? Incentivos fiscales en la promoción de energía renovable. Nos comentaba el diputado Mejía, nos contextualizaba el proceso con el cual se fue generando el debate en el espacio legislativo y también el tiempo que fue bastante favorable, ¿no? Que en un periodo de tiempo reducido, menos de 15 días, se pudo llevar esta iniciativa de ley vía el presidente de la República a través del ministro de Economía y fue votada con 81 votos de los diversos grupos parlamentarios. Y me gustaría retomar un poco ese tema que habíamos quedado en la primera parte, diputado, la gestación de consensos en este tema, porque hay un contraste, ¿no? El rol la participación de sectores empresariales, de gremiales como la ANEP, como la ASI, la Cámara de Textiles. En otras áreas temáticas puede ser que el proceso de consenso no sea tan fácil de construir, pero ¿por qué en este tema de incentivos fiscales se construyó con más facilidad o propició un diálogo más amplio? Yo creo que tiene que ver esto principalmente con confianza. Confianza yo diría de la mayoría de los sectores en el país, del sector privado, la mayoría del sector privado en el país, yo tengo la seguridad que tiene confianza. Y en este tema ya hablamos algo al respecto. Hay otros temas importantes, por ejemplo, aprobamos en la Comisión de Economía la ley de firma electrónica y hicimos todo el proceso de consulta de la Comisión de Economía con el sector privado. Ya empezamos a abordar el tema de la ley de defensa comercial, que 2 semanas después que el ministro llegó a entregarnos las reformas a este tema energético, sí, pues llegó de nuevo el ministro haciéndose acompañar con liderazgos del sector privado a entregar la ley de defensa comercial. Y lo que he escuchado de todas las fracciones políticas, que existe la voluntad de que lo aprobemos. Entonces, como ves, pienso que tiene que ver con un tema de confianza. Ahora, esto no es casual así porque solo este tema conviene o no. El país, primero Dios, cerremos el crecimiento de la economía con 2.4, tal como se ha dicho. 2.4 de crecimiento de nuestra economía. No es suficiente, eso nosotros estamos claros y la ciudadanía también obviamente así lo verá, que no es suficiente. Pero lo que demuestra es que seguimos avanzando en una ruta correcta. Tuve la oportunidad la semana pasada de acompañar al vicepresidente también a la inauguración del proyecto de generación de energía fotovoltaica de
3.5 megavatios en Moncagua, San Miguel, del grupo AES. Del grupo AES. Entonces, vi un buen mensaje ahí del ingeniero Bichara, ¿no? Entonces, eso genera confianza, pero además está pronto que se va a licitar por parte de la CIGET y el CNE, digamos, otra cantidad de megavatios se va a licitar para que nuevos inversionistas puedan participar y ganar las licitaciones respectivas, las inversiones que se están haciendo también por medio de la GEO y otros sectores y otras empresas importantes del sector energético. Todo eso lo que está denotando, inclusive quiero agregar algo aquí, según el último informe del Banco Central de Reserva, agosto a septiembre, la importación de bienes de capital que hemos tenido en el país asciende a más de creo que son 1.086 millones de dólares. Bienes de capital que es, estimados compatriotas, es maquinaria, es equipo, es decir, son inversiones que están haciendo empresarios acá y que traen esa maquinaria y equipo para sus empresas. Y entonces esas inversiones lo que denota es confianza. Y nosotros, con toda la responsabilidad y con toda la seriedad que tiene nuestro gobierno, que tiene el grupo parlamentario del FMLN, esas son las cosas que privilegiamos, el consenso. Retomo este aspecto por el tema de la promoción de inversión, porque uno de los aspectos que se mencionó tanto por el ministro de Economía como también la discusión cuando fue el proceso de aprobación de estas reformas es que iba a generar y propiciar mayor inversión extranjera en el país. ¿De qué tipo de inversión extranjera estamos hablando? Para que nuestros amigos lo puedan tener en concreto. ¿Quiénes o qué tipo de inversores o en qué tipo de áreas pueden ir promoviendo para las energías renovables? Sí. Bueno, ya nos está ocupando, ya dimos varios ejemplos de inversión, porque efectivamente son inversiones, fíjate cómo es la cosa, son inversiones nacionales, sí, o como la que te mencioné de AES, inversiones que ya estaban en el país, pero que son nuevas inversiones que ampliando justamente sus inversiones en este mercado de capital extranjero. Entonces, por lo tanto, hay una combinación de inversión de nuestra gente aquí, de nuestros empresarios, pues, que también acompañaron. Estuvo el empresario don Juan Ray, ¿verdad?, que acompañó al ministro, que es inversionista nacional, y eso hay que privilegiarlo y hay que cuidarlo mucho, ¿no? Entonces, me refiero a nuestro sector productivo en el país. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de ese tipo de inversiones. Sí. Si hablamos del sector energético, sí, pero también si hablamos de otros sectores de la economía, también están habiendo inversiones importantes. Por eso te mencionaba yo este tema de cómo están importando maquinaria y equipo, y lo cual es importante. Hay otra cosa que quiero expresarte. Según también los datos del Banco Central de Reserva, está anunciado a septiembre de este año, está anunciada las inversiones de alrededor de 969 millones de dólares que en distintas áreas de la economía se están generando ya muchas de esas inversiones, y algunas que se han anunciado que se van a generar, pues para nadie es desconocido. Por ejemplo, en el tema del comercio, hace algunas semanas se inauguró el proyecto de Walmart allá en San Miguel, sí, por poner este caso de ejemplo. Hay inversión extranjera, inversión nacional, Santa Tecla, por decirte algo, aquí por la esquina, aquí por la colonia San Rafael, ahí se está construyendo la nueva sucursal del Super Selecto, inversionista nacional. Sí. Eso es importante, eso es confianza, pues. Quiero poner en perspectiva el tema de incentivos fiscales. Es una manera que el Estado, si lo contraponemos, deja de percibir ingresos, ¿no?, en tema de tributación. Entonces, fue un proceso en la discusión de los grupos parlamentarios, un tema de relación costo-beneficio. ¿Por qué hago este interrogante? Para saber lo que se va a dejar de percibir por los incentivos y la promoción de inversión extranjera que podría obtenerse en tributación, ¿no?, sí, por el tema de la exención. Entonces, ¿cómo se llevó esta relación de incentivos y el tema de tributación? Yo creo que las finanzas públicas no pierden, y el país en eso no pierde. A mi juicio gana, porque esas inversiones significan fuentes de empleo, y esas inversiones significa que luego le llegará al fisco recursos adicionales producto de IVA, y luego donde finaliza el plazo de nuevo renta. Entonces yo creo que no perdemos. No tengo a la mano, digamos, porque tendríamos que tener, y es difícil como proyectar cuántas inversiones van a haber
digamos, en los próximos años para hacer una medición del impacto en las finanzas públicas, ¿verdad? Pero yo no tengo ninguna duda, y hay que decirlo, el ministro de Hacienda, que fue parte de este abordaje cuando el tema estuvo abordándose en el gobierno, en el Ejecutivo, pues obviamente ahí dio su opinión y dio su visto bueno, dijo estar de acuerdo de que esto se hiciera, porque se parte de la lectura de que en realidad El Salvador no pierde, las finanzas públicas no pierden, sino que ganamos en el corto, el mediano y largo plazo. Lo consulto por el tema de que el Estado necesita fondos, ¿no?, provenientes de tributación para desarrollarlo en diversas áreas de políticas públicas. Entonces, ¿considera usted, este tema puede hacerse los incentivos, sabiendo que el Estado necesita fondos para implementarlos en seguridad, en educación, en salud? Entonces, ¿es el momento para el tema de incentivos? Sí, lo que pasa es que, mira, aquí no hemos hablado, por ejemplo, bueno, sí ya lo dijimos, pero el impacto que tiene esto en el medio ambiente, ¿verdad? Sí. Y eso tiene que ver con el tema de salud de las personas, el tema de la vulnerabilidad en el país en general. Eso difícilmente es cuantificable en moneda, digamos, tantos, pero son otro tipo de beneficios que gana el país, que ganamos las personas, que gana la familia, o por ejemplo el hecho mismo de que signifique, recuérdate que de enero para acá la energía eléctrica en el país ha disminuido un 31%. Eso beneficia el bolsillo de cada uno de los hogares de nuestros compatriotas. Recientemente la CIGET anunció una nueva reducción de, si bien es cierto fue mínima, pero se suma a ese 71%. Y si a esto le sumamos la disminución que también anunció a partir del 1 de noviembre la CIGET, por medio de su titular, que va a haber una disminución de casi 13.68% en la factura telefónica de todos las personas que hacemos uso de telefonía. Entonces es una ruta que va en la dirección de cuidar el bolsillo de los compatriotas. Entonces, de nuevo al tema, o sea, yo pienso que no hay un impacto, sin lugar a dudas, pero que al mediano y a largo plazo el impacto es mucho más positivo que el que podía dejar de percibir en un corto plazo las finanzas públicas. Quiero agradecerle, diputado Mejía, por habernos acompañado y esperamos que en una próxima oportunidad sigamos discutiendo temas de economía y de lo que se aborda en el espacio de la Asamblea Legislativa. Gracias, diputado, por habernos acompañado. Yo quiero agradecerte a ti y reiterar el saludo a los compatriotas. Gracias por habernos acompañado. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Los invitamos para que mañana seamos en otro espacio de entrevista. Luego de publicidad regresamos con Alejandra, que tendrá más información en Informa TVX.